Luego de varios meses de espera, por fin volvemos una vez más con Tales of Destruction, pero esta vez con el final de este manga. Como ya sabrán, he estado resumiendo cada combate de esta obra desde su primer capítulo, y gracias al apoyo de ustedes al ver cuánto les gustaban estos videos, pues por fin llegamos al tan quemado final del manga. Intentaré hacer este video de la forma más memorable posible, ya que como les dije desde el día 1, el final de Otogi es uno de los peores cierres que he leído en mi vida. Pero para que no se queden con la decepción absoluta, al final del video les propondré algunos mangas que tratan del mismo concepto de torneos de cuentos, para que vayan a darle un ojo, ya que personalmente creo que valen totalmente la pena. Qué mejor forma de iniciar el año terminando de resumir uno de los pilares del canal, ¿no? Aunque ahora que lo pienso bien suena horrible. Siento mucho la demora. Pero antes que nada, únete al Discord, ¿no? Te comento que el otro día hicimos unos awards dedicados para este mismo, y probablemente siga subiendo este tipo de eventos en el canal secundario. Así que por si quieres participar en una próxima ocasión, ahí tienes el link en la descripción, que está junto con el Instagram del canal, donde tengo más interacción con ustedes y subo los spoilers de los próximos videos. Así que sin más dilatación, hablemos del final del Ragnarok de Disney. Como recordarán en el último video, que la verdad no sé si se acuerdan porque fue hace 2 meses, lo habíamos dejado con la batalla campal entre los espectros y los ganadores del bloque A, B, C y D. En este momento la arena se encontraba en un caos total, y las destrucciones por las peleas llegaban hasta el exterior de las instalaciones. Aquí vemos a Peter Pan junto a la sirenita. Peter le dice que si se va a quedar quieta, pues que mejor escapará del lugar, pero la Concha, en nombre de la sirenita, le diría a Peter que quiere aliarse temporalmente con él para acabar con los invasores. Peter acepta, pero no deja de pensar que la tregua era algo gracioso, porque según él ella no podía ni sobrevivir por sí sola. Pero bueno, esto le convendría mientras que se divierta aniquilando a los demás, hasta que es interrumpido por un Christopher Robin, quien aparecía detrás de este, diciendo que su gravedad no era la gran cosa, ya que se podía mover libremente cerca de él, cosa que hace que Peter activara su gravedad por 1000, inhabilitándolo al momento. Christopher Robin se pregunta el cómo fue posible de que se diera cuenta tan rápido, y mientras que el hada se ríe le pregunta que si nunca había escuchado algo sobre las hadas, explicándole que sus ojos eran especiales, ya que gracias a estos tenía una visión de 360 grados, así que es imposible que los puedan tomar por sorpresa. Peter le da una segunda oportunidad a Christopher Robin, diciéndole que si regresaba a la normalidad a Momotaro lo dejaría vivir, aunque lo piensa mejor, ya que si lo mata, Momotaro regresará a la normalidad más rápido, así que aumenta la presión de su gravedad aún por 2000, para ver cómo luego Christopher es enviado al centro de la Tierra. Pero no pasó mucho para que se dieran cuenta de que algo raro estaba pasando, ya que a pesar de que había acabado con Christopher Robin, Momotaro no regresaba a la normalidad aún, hasta que increíblemente vemos a Winnie Pooh sosteniendo el brazo de Peter Pan para segundos después hacerlo trizas. Esto haría que Peter se empezara a transformar en un muñeco al igual que Momotaro, pero se salvaría al cortarse el brazo. Christopher Robin simplemente se ríe y lo felicita por su reacción tan rápida, y le dice que el poder de la gravedad que tiene es bastante bueno, pero tiene una falla, ya que si Peter Pan hubiera apuntado a la cabeza desde su primer ataque, probablemente hubiera ganado, pero gracias a que no lo hizo, ahora Christopher se había vuelto más fuerte. Aquí comienza a explicar que los humanos siempre viven situaciones que los dejan al borde de la muerte: cansancio, frío extremo, hambre o calor, y al atravesar esas situaciones estos se vuelven más fuertes. Por eso llamo condición humana a mi habilidad, que se basa en que la primera vez que mi cuerpo sufre un daño desarrolla resistencia a este, que hace que el segundo ataque sea ineficaz. Acabamos de ganar otra capa de resistencia para hacernos más fuertes gracias a ti. Ay, por cierto, ya sabrás que Winnie Pooh tiene la habilidad de convertir en muñeco todo lo que toca, así que ten cuidado. Pero cambiaríamos de pelea viendo a Yulin y a Yulindro una vez más, quienes andaban en búsqueda de alguna víctima, hasta que al lado de ellos vemos retroceder a la Bella Durmiente, quien estaba tomando distancia de la Sirenita. Pero dejaríamos el campo de batalla por un segundo para volver a donde todo empezó. Grimpy iría de nuevo a la máquina o cosa monstruosa esa que vimos en el capítulo 1, que había usado en el principio del torneo para revivir a todos los luchadores. Las presentadoras le preguntarían a Grim si realmente estaba seguro de lo que iba a hacer, y este responde que como sea tenía que acabar con los intrusos para continuar con su torneo. Así que obviando la orden de cancelar este mismo, Grim selecciona a 3 de los peleadores más fuertes que según él podrían acabar con este alboroto en un instante, y luego de revivirlos anuncia que por fin empezará la cacería, diciéndoles que si eliminan a los criminales podrán tener una segunda oportunidad en el torneo. Dicho esto, vemos como la
las tres sombras salen de la máquina resurrectora, y entre estos estaría la Tortuga Taro, que por si no le suena pues viene de una leyenda japonesa, a la tan conocida Bambi, quien inicialmente era el árbitro del bloque C, pero por alguna razón se la enfriaron, y por último a Buda Sun Wukong, el primer participante del bloque A que había perdido en un inicio con Momotaro. Por un lado, Grimm se veía emocionado por lo que estaba a punto de pasar, aunque las presentadoras no pensaban lo mismo, ya que según ellas Bambi era un ser problemático. Bambi se inclinaría mostrando sus respetos hacia Grimmpi, gritándole a los cuatro vientos el amor que ella le tenía a él. Esta reacción tranquila de Bambi sorprende mucho a las presentadoras, y Grimm le contesta con un sí, yo también los quiero a todos, hasta que Bambi se les lanza encima diciendo que ella siente lo mismo, así que dejen que ella tome el control de la situación, lanzando una terrible patada que sería interceptada por las tres presentadoras juntas para pararla. No se metan en esto, Aira, Diani y Karen, no seré feliz si no destruyo lo que aprecio, dice. Cállate, sierva en celo desenfrenada, claramente muerta pero de alguna manera resucitada, le dice una de las presentadoras que no me acuerdo de qué bloque era a este punto. Oye, de seguro que estás tan molesta porque soy la favorita de Pi, contesta. Y aquí es donde empezamos a ver escenas más 18 que por obvias razones voy a tener que censurar un par, porque Grimmpi grita a pulmón abierto y admite sus fetiches con los pies de furro. Sí, porque Bambi es un ciervo, eso cuenta como furro. Aunque aprovecha la locura de Bambi y le dice que si esta consigue ganar el torneo, le cumplirá el deseo de destrozarlo. Aunque a este punto no sé exactamente qué quiere decir con destrozar, ya que empieza a darle nalgadas a Bambi de una forma muy subida de tono. Y este empieza a pedir a gritos que no pare, que la destroce. ¿Esto no era un manga de torneos? Lo bueno es que logra tranquilizarla, y al ver este espectáculo el resto de presentadoras lo único que sentían era envidia, y tanto Momotaro como la tortuga se quedaron viendo sin más. Grimm les aclara a los tres que no han resucitado por completo, ya que en ese estado sus cuerpos solo iban a aguantar una hora. Durante ese tiempo veamos quién puede cazar más invasores, eso será lo que determine al ganador. Una hora, es tiempo suficiente, dice Sun Wukong. Y ahora volveríamos con el combate de Christopher Robin contra Peter Pan. Este último había tomado su distancia para calcular un poco mejor las cosas. En resumen, la gravedad ya no le hacía efecto a Christopher Robin, y parece ser que los ataques físicos tampoco harán mucho. Además, para evitar su capacidad de adaptarse, debe de matarlo en menos de un minuto. Aquí doy una pausa para explicar algo que es bastante puntual, ya que mientras que hago este video estoy con dos traducciones al mismo tiempo, y en una se dice que Peter Pan tenía la capacidad de generar una resistencia a algún ataque si es que lo sobrevive en menos de un minuto, pero también en otra traducción decía que Peter Pan solo se debía de tanquear el primer ataque para hacerse inmune a este. Y pues como veo que no se diferencia tanto el uno del otro, pues me quedaré con la segunda, por si se les hace raro escucharlo en un futuro. Y para agregar otro problema más a la lista para vencer a Christopher Robin, era que el oso no iba a dejar que Peter se acercara para atacar libremente. Luego de pensar en todo esto, Peter Pan ya era consciente de que estaba arrinconado. Dejando de lado el tremendo problema que tenía el secuestra niños, volveríamos con la Sirenita, quien tenía atrapada a la Bella Durmiente con uno de sus tentáculos. Esta última estaba siendo víctima del canto de las sirenas, que le estaba provocando sueño. Yulín y Yulindro son los primeros en caer dormidos, y la Bella al ver este par de inútiles pues ya se da por vencida, así de simple, ya que dice que en el peor de los casos esto le favorecía, ya que por fin iba a poder descansar, y mientras que decía esto cerraba los ojos. El caso es que el combate no acabaría aquí, sino que recién comenzaría, ya que la misma armadura de espinas obliga a la Bella a no quedarse dormida mientras que al mismo tiempo la libera de los tentáculos de la Sirenita. Y para agregar también toma a Momotaro en el intento. Veo que no sueltas esto, le dice. ¿Qué pasaría si lo destruyo?, pregunta la Bella. Así que la Sirenita se prepara para la pelea, con la Concha y sus tentáculos de su lado. Pero ahora que lo pienso, ¿será que la Sirenita pepeó a todos los del bloque D y luego los mató por su canto? Si esta teoría es correcta, pues tendría todo el sentido del mundo de que haya ganado tan rápido el bloque D. Y por parte de la Bella también se veía que tenía una equipación bastante chetada, que casualmente me hace recordar a la tipa esta de la clase B de Boku no Hero. Vamos, ¿por qué no intentas ponerme a dormir nuevamente? De esta forma me pondré más violenta y tal vez destruya a este mocoso. Bien, si así lo quieres, dice la Concha en nombre de Ariel. Si de esta forma lo quieres, te daré tu descanso eterno. La Sirenita toma la iniciativa desde la distancia con sus tentáculos, aunque a la Bella no le causaría gran problema el cortarlos. Ahí fue donde se daría cuenta de que esto solo era una distracción, porque vemos como Ariel se le lanza encima modo clavado, logrando pasar sobre ella, pero esto no era porque la había partido en dos, sino que se trataba de un clon de agua que se le había tirado encima con el objetivo de quitarle Momotaro. La Bella se da cuenta de que el clon se encontraba atrás de ella y cuando se decide a voltear
voltear para contraatacar, vemos como Ariel le planta un terrible beso que me hubiera apostado cualquier cosa que había sido con lengua, de no ser porque Ariel no tiene lengua. La Concha explicaría que el beso era una inyección muy letal de veneno, que provocaría que sus pulmones estallaran y dejara de respirar. Este ataque se llamaría beso de sirena, sueño eterno de la muerte. En medio del beso, por alguna extraña razón, la bella logra sentir que esa voz y el canto de Ariel no eran la de una persona alegre, sino de alguien triste. Pero eso no es una sorpresa, quien en este torneo ha tenido un pasado que no sea depresivo. Aquí nos cuentan que Ariel vivía en la parte más profunda del mar, ubicada en uno de los puntos más alejados y sucios de la tierra. El lugar era conocido como el Mar Muerto, lugar donde fue la infancia de la pequeña Ariel. Por alguna razón se nos muestra el odio que le tenía a su propia gente y el repudio que sentían hacia ella. Y si me preguntas por qué, pues porque sí. La bella, al ver solo una pizca del pasado de Ariel, sabe que esta nunca había recibido cariño, sino todo lo contrario, y empieza a proyectarse un poquito con ella. En medio del beso se parte en lágrimas al ver cómo Ariel daba todo por Momotaro, sabiendo que nadie nunca hizo nada por ella. Ariel, al darse cuenta de esto, toma su distancia de la bella, mostrándose muy confundida, y veríamos a la bella muy conmovida al ver cómo Ariel arriesgaba todo por sus seres queridos sin recibir nada a cambio. Esto es lo que pasa cuando encuentras a alguien diferente. Escondes tu verdadera personalidad con otra totalmente opuesta a lo que eres, dice la bella, turbo proyectándose con la sirenita como ya se los había dicho, ya que según ellas eran iguales porque ambas eran cobardes. Pero a diferencia de ti, yo decidí acabar con todos para que nadie me juzgara. ¿Por qué no hiciste lo mismo?, le pregunta. La Concha en respuesta solo se vería muy confundida porque el beso no había hecho efecto, mientras que la bella una vez más libera todo su ki en modo de plantas espinosas, supongo, gritándole a la sirenita que intentara hacerla dormir de nuevo. La bella logra acorralarla por un momento con sus espinas y cuando estaba a punto de hacerle daño a Ariel, aparece de la nada Crani aplastando a la bella durmiente, que supuestamente eran del mismo equipo, ¿no? Pues no, nos enteraríamos aquí que él era team de la sirenita, y como dato curioso en el manga se lo llama Capitán Cangrejo o Cangrejo de Batalla, pero para resumirlo, como dije en el video pasado, le diremos Sebastián, que lamentablemente no duró mucho porque la bella sacó el Saiyajin 3 y lo hizo explotar a pedazos, mostrando una gran explosión de la armadura que solo dejó a este pequeño cangrejo que lo controlaba fuera de combate. Ya ven, yo les dije que sí era Sebastián. Una vez más vemos a la bella saliendo desde las cenizas cuando la daban por muerta, pero esta vez tenían la realidad aún más alterada que antes. Ciertamente somos iguales, somos de la realeza y ambas fuimos rechazadas por todos. Tú más que nadie deberías de pensar lo mismo que yo, así que muere de una vez, cobarde, le grita la bella, soltando sus látigos de espinas, que para nuestra sorpresa logran atravesar a la sirenita, pero esto no impide que ella cortara distancia para darle un abrazo. Esta vez conoceríamos el pasado de la bella, nos remontaríamos a un pequeño país, donde había un rey que ignoraba por completo el sufrimiento de su pueblo. No le importaba que la gente luchara contra el hambre y obligaba a su pueblo a trabajar a diario, hasta que un día aparecería una bruja en el castillo frente al rey, y les suelta la profecía de que la princesa que se encontraba en el vientre de la reina nacerá maldita, y su maldición se trataba de que mientras sea más odiada, más fuerte se volverá, y mayor será la desgracia que traerá a quienes la rodean. La única manera de romper este hechizo será que ella comprenda y comparta su dolor con otra persona. Aquí básicamente la bruja le da la enfermedad y la cura, o sea, una maldición muy meh, ¿no? Según la bruja, este era el mejor castigo para un rey que nunca se había preocupado por su pueblo, maldecir a su hija que no tuvo nada que ver. Así fue como tiempo después nacería Thalía, una niña que siempre estuvo envuelta por espinas, que al crecer veríamos cómo su familia lo odiaban de a gratis, cosa que hizo que ella les guardara un gran rencor. La presencia de Thalía en el castillo generó una atmósfera muy incómoda para todos. Después de un tiempo, la reina se autodesuscribió de la vida y sus hermanos desaparecieron misteriosamente. Thalía, por otro lado, fue mantenida cautiva bajo tierra, recibiendo cada vez más odio y más sufrimiento. Aquí fue donde se dieron cuenta de que aunque el cuerpo de Thalía no tuviera sangre, no haya comido o ni siquiera haya dormido, increíblemente Thalía no podía morir. Aún así, su padre intentaba matarla una y otra vez, asegurando que ella era la fuente de todos sus males. Pero esta ocasión había sido diferente, porque ese día todo el castillo fue infestado por espinas gigantes, llegando a extenderse por todo el país y acabando con todos sus habitantes de paso. Pero como esta vez Thalía pudo compartir y entender su dolor con Ariel, cosa que me parece lo más conveniente del mundo, por fin logra quitarse la maldición, presentándonos finalmente a la bella durmiente. Esta se notaría muy sorprendida por la desaparición de sus espinas y porque ya no sentía dolor. Ariel, aunque no pudiera verbalizar nada, pues se le veía bastante contenta. La bella dice sentirse feliz porque ahora todo era muy cálido gracias a Ariel,
Ariel y que por fin esta podría dormir en paz. Pero la felicidad duraría muy poco porque hicieron don a Ariel. Y fue por esta tortuga de calva cobarde. El punto, Ariel intenta escapar con su habilidad de convertirse en agua, pero nota que la tortuga toda fea esa logra cancelar sus habilidades. Para nuestra suerte, la bella parecería poner el pecho con tremendo cachetadón que le pegó al Saitama de Otogi, empezando así un nuevo combate. Pero dejaríamos de lado un segundo al ave calva y a la bella para volver una vez más con Christopher Robin y Peter Pan, mostrándonos la técnica .0 colapso de gravedad. A Christopher Robin logra sorprenderle un poco el máximo poder al que podía llegar la gravedad de Peter, pero le dice que debería aumentar más la potencia si al menos quisiera dañarlos un poco. Christopher Robin lo empieza a alentar, aunque era consciente de que haga lo que haga con su gravedad no iba a servir de nada, porque ya era inmune a esta. Pero antes de que lanzara el ataque vemos como Sun Wukong se mete en medio de ambos, y utiliza la técnica más rota y cochina de todo el universo de Otogi, llamada la palabra del todopoderoso. Al usar esta técnica le quita por completo la resistencia a Christopher Robin sobre la gravedad, haciendo que Peter Pan ganara el combate automáticamente. Sun Wukong comenta que el poder de la palabra de Buda debería de ser ilegal, porque no era divertido ganar de esa forma, pero no le quedó de otra, ya que esa era la única forma de lidiar con basuras como esa. Ahora con Christopher Robin y Winnie Pooh en el agujero negro, vemos como el brazo de Peter Pan vuelve a la normalidad, y como consecuencia adivinen quién también. El caso era que la tortuga toda esa fea, ya basta, y la bella seguían luchando sin parar, pero la bella presentaba problemas ya que la tortuga no dejaba de esquivarla. Gracias a la gran agilidad que tenía, logra esquivar las espinas y se lanza encima de ella, encontrando la apertura perfecta para tomarla por la cabeza. Al mismo tiempo la bella se defendería incrustándole sus espinas múltiples veces en la cabeza. Aún así esto no logra frenar a la tortuga, y cuando estaba a punto de acabar con la bella, aparece el favorito del autor, o más conocido como Gyontaru, quien logra aplastar contra la arena a la tortuga, diciendo que mientras que era un muñeco podía ver perfectamente lo que pasaba, y que de todos los que se encontraban allí, él era el primero al que quería matar. La tortuga intenta quitárselo de encima anulando las habilidades de Momotaro, pero lo que no sabía es que a puro puño limpio nomás lo iba a mandar al otro mundo. Momotaro luego de esto, ya en su modo berserk, derrocharía algo de aura porque, ¿por qué no? Hasta que se dio cuenta que la tortuga seguía viva porque se había dividido en muchas partes. A la bella automáticamente se le olvidaría cómo pelear para irse corriendo a los brazos del héroe, porque en esta obra todas quieren con Momotaro porque sí. Pero bueno, al recoger su espada acaba fácilmente con todos los mini tortuga, terminando así el combate. Pero el verdadero problema llegaría aquí, porque de la nada spawnea un bastón gigante ya conocido. Momotaro logra salvar a la bella y esta le pregunta que por qué lo hizo. Le diría que porque Ariel dio su vida para salvarla, así que por eso él hará lo mismo para devolverle el favor. Aquí es donde se debería de confirmar el ship entre Momotaro y la sirenita, de no ser porque el celoso compulsivo de Sun Wukong aparece. El único y mejor ship de Otogi, definitivamente Momotaro por Sun Wukong, y no admito discusiones. Peter Pan intenta forzar un triángulo amoroso ya que también quería una pelea de espadas, pero antes de empezar a besuquearse se dan cuenta de que aún hay varios enemigos en la arena, así que ambos se proponen en acabar con todos para dejarlo mejor para el final, siendo el par de gatos los primeros oponentes de Momotaro y Sun Wukong, presentándose como los mejores asesinos, y como acto de benevolencia les iban a dar a elegir a Sun Wukong y a Momotaro el arma con la que querían morir, pero los gatos durarían menos que San Nicolás en el manga, esto porque no había una dupla más rota que estos dos. Prácticamente ambos estaban gritando aquí: tráiganme a Dios. La puerta de Dorothy sería la siguiente víctima, así que intentan acabar con ella con la Muramasa y la Rujiban, pero sorprendentemente la puerta de Dorothy logra tanquearse ambos ataques juntos. Peter Pan desde lo lejos logra ver cómo se estaban divirtiendo ambos, y al borde de la muerte dice que está tranquilo porque puede dejarlo todo en sus manos, porque de la nada, de absolutamente de la nada, sale Peter Pan del agujero negro para arrancarle el corazón de a gratis, acabando con Peter Pan. ¿Y dónde estaba la visión de 360 de la campanita?, me preguntarás tú. Pues estaba recogiendo el brazo de Peter, pero luego de eso se le olvidó al autor. En fin, volveríamos con la bella y Ariel, que para su mala suerte se toparían con Bambi. Sebastián saldría todo envalentonado a querer protegerlas, pero moriría fácilmente. Ahora solo quedaban que mueran las dos princesas para volver contenta con Green Pea, decía Bambi, hasta que
que todo el mundo en la arena serían invadidos por un aura siniestra, que venía de la puerta de Dorothy, quien se había convertido en un monstruo a otra escala. Aquí Grimpy asustado dice sin dudas que todos morirán, y advierte que huyan mientras puedan, pero para su mala suerte, este sería la primera víctima de Dorothy, quien literal se lo comió de un bocado sin darle escapatoria, mientras que a lo lejos vemos a un Aladdin comentar lo aterrador que era el mundo del Mago de Oz, como para convertir a una pequeña niña en esa abominación, y anuncia que el telón de este combate se cerrará con su próximo movimiento. Ahora veríamos a las 4 presentadoras totalmente en shock luego de la muerte de Grimpy, así que sin miedo a nada todas se lanzan a aplastar al monstruo dominadas por la ira. Rápidamente serían acorraladas por varios rostros de la bestia que las maldecían, y cuando estaban a punto de devorar a las 3, entraría Bambi al rescate, quien era la más imputada de estas 3 por la muerte de Grimpy, diciendo que antes de todo esto nadie la veía como una persona, era un mero animal extraño. Grimpy había sido el primero y el único que le había dado un propósito de vivir. Las otras 3 hermanas se sentían exactamente igual, ya que él había sido el único que ignoró todos sus problemas y les había dado el amor que nunca tuvieron. Dejaríamos a las presentadoras para ver cómo todo el mundo también había sido acorralado por Dorothy, siendo Aladdin el único que se encontraba fuera de todo este caos. Una pobre niña inocente con muchos sueños. Qué triste que una niña tenga tal destino, dice Aladdin. Brujas asquerosas, no puedo imaginar qué fue lo que le hicieron, pero el mundo del Mago de Oz debe de ser un lugar extremadamente aterrador. A pesar del gran poder que tenía Dorothy, Aladdin dice que él será el encargado de que mueran todos, porque empieza a liberar ese humo con el que había acabado con los 3 cerditos sin discriminación por toda la arena. Vemos cómo Dorothy lo respiraría provocando que su cuerpo se destruya al instante. Momotaro al ver esto se libera y es consciente de que no puede inhalar ese humo. De hecho hasta pensaba que le gustaría salvar a Ariel, pero sería muy optimista de su parte el pensar que alguien siga con vida en toda esa niebla. Hasta que casi es alcanzado por una mano gigante, que segundos después serían 2 las que lo aplastarían de no ser porque Sun Wukong estaba ahí. Momotaro le reclamaría de por qué lo salvó. Un gracias también vale, Y Sun Wukong, en vez de decirle que porque lo ama, se esconde tras la excusa de que aún le debe una pelea y que piensa cobrársela. Momotaro y Sun Wukong logran salir de las instalaciones y ven que tan solo son uno de muchos lugares donde probablemente estén replicando estos torneos. Aladdin, sin darle chance, los persigue hasta el exterior, materializándose a carne y hueso para el último enfrentamiento de la obra. Tanto Momotaro como Sun Wukong estaban listos para vengar las muertes de la arena, pero sería Aladdin el primero en atacar con un aura negra con la excusa de que él sería el único que sobreviva. Aquí Aladdin, peso como villano, 0. Prácticamente quiere matar porque sí. Momotaro lo intenta cortar pero falla, y una vez más el humo se materializaba en manos que lograban aplastarlos a ambos, pero serían liberados por el Ruyiban que luego alcanzaría a Aladdin. Confirmaríamos así que Aladdin es inmune a los ataques físicos, así que este decidido decide terminar primero con Sun Wukong, así que le pide salir a la princesa Jasmine de la lámpara. ¿Y por qué en este universo Jasmine está en la lámpara? Pues no lo sé, no lo dicen, de hecho no hay pasado de Aladdin. De esta manera Aladdin logra invocar muchas más manos de las que tenía, creando este panelazo. Sun Wukong se mostraba muy sonriente a pesar de casi morir, ya que al final del todo se estaba divirtiendo, hasta que recuerda que el cuerpo que tiene solo le durará 1 hora como dijo Grimpy, pero a estas alturas estaba disfrutando tanto el combate que le daba igual, así que muy sonriente anima a Momotaro a seguir haciéndole recordar que no le queda mucho tiempo. Recuerda también que Buda le había dicho en su momento que llegaría al punto del aburrimiento y que su existencia perdería sentido. Si mi existencia no tiene sentido o algún propósito, yo mismo le daré uno, y si tengo que morir lo haré con una sonrisa, dice un mono muy entusiasta. Mientras tanto Momotaro recuerda también a su hermana porque no le bastó con acordarse de ella en todos sus combates que vimos en la obra, y ahora sí, una vez más motivados, ambos se lanzarían decididos para acabar con Aladdin, y el loco este también respondería de la misma forma, llegando por fin al clímax de este combate. Sun Wukong es alcanzado por el humo de Aladdin una y otra vez, pero no había ningún problema porque todos estos eran copias del mono, y mientras que Aladdin se centraba en este, Momotaro se le acerca por detrás con un gran corte de la Muramasa, que logra asestarle a Aladdin, pero como sabemos pues este no tiene ningún efecto sobre él. Aladdin se aleja a los cielos y convierte su humo en una mano gigante que aplasta la cima de la torre donde se encontraban. Ambos únicamente seguían vivos gracias al Ruyiban, quien impedía que sean aplastados pero no los protegía del respirar del humo. Listo para acabar con ellos, Aladdin lanza su ataque llamado las 1000 manos, aplastando todo a su paso y hasta rompiendo la Ruyiban. Milagrosamente vemos que Momotaro se logra levantar sin ni siquiera entender cómo había sobrevivido, pues esto fue gracias al sacrificio de Sun Wukong, quien lo había protegido con su propio cuerpo de tal ataque. No necesita sentir lástima por
por mí, dice el mono, no me queda mucho tiempo. Ahora es tu turno, así que ve y mátalo. Aquí Momotaro activaría el Ultra Instinto modo Berserker por última vez, logrando cortar inútilmente a Aladdin con su Muramasa una vez más. Aunque inesperadamente Aladdin no se podía mover, y esto era gracias a los poderes todo cochinos de Sun Wukong que lo impedían. ¿Planean derrotarme con algo tan simple?, dice Aladdin. Me parece un acto desesperado antes de que mueran. Yo no estaría tan seguro, dice Momotaro. Ya tengo mi carta del triunfo, solo necesitaba que te quedaras quieto. Había una vez en el bloque A, el único que pudo llegar al estado Berserker y trascender fue Momotaro. ¿Y quieren saber por qué? La respuesta era evidente, es el prota. Es porque el verdadero poder de Momotaro se desata cuando abandona la razón, así que continuaría con su oleada de cortes sin parar. En cuanto a Aladdin, este estaba seguro de que cuando pudiera volver a moverse lo iba a matar fácilmente, hasta que se da cuenta de que algo raro estaba pasando. Ahí es donde descubre el plan de nuestro prota, que era de cortar todas las moléculas de su cuerpo sin darle chance a regenerarse, solo así sería capaz de vencerlo, y eso fue lo que pasó. Esto gracias a Sun Wukong en gran parte, ya que de no ser porque lo estaba inmovilizando, Momotaro no hubiera hecho ni la mitad de lo que hizo. Con el final de la pelea vemos a un Momotaro salir victorioso que logra ver a su gran amigo desvanecerse por completo. Pero a diferencia de la anterior vez, Sun Wukong tenía una gran sonrisa en la cara. Siendo Momotaro el único sobreviviente entre todos los luchadores, es recibido por un Grim evolucionado, supongo, y le dice que gracias a él, Lord Grimpy se encuentra muy feliz, así que lo invita a ir junto a su creador, quien lo estaba esperando. Este mismo se encontraba en la torre más altas de todas por diferencia. Momotaro, una vez dentro, acompaña al sirviente junto a su amo, hasta el principio del todo, hacia la mente maestra, quien había puesto a pelear a medio mundo por mero aburrimiento. Oh, es bueno verte en persona. ¿Pero qué tenemos aquí?, dice Momotaro. Otro ser todopoderoso del que nunca había escuchado. ¿Cómo está? Esta por fin sería la presentación completa de Grim el creador, porque lo habíamos visto en el capítulo pasado, si no me equivoco, en un pequeño panel pequeñísimo. No me interesa nada de lo que me quieras decir, así que dime de una vez por qué me mandaste a llamar. Me gustaría poder hablar más contigo y explicarte muchas cosas, pero vayamos al grano. Tú fuiste el ganador de estos pequeños juegos, por eso te mereces una recompensa. Así que dime, ¿a quién quieres revivir? Momotaro, muy sorprendido porque sí mantuvieron su palabra, obviamente estaba pensando en su hermana. Y no es necesario ni que lo diga porque el creador lo sabía, y trae de nuevo a la vida a la hermana de Momotaro. ¿Es esto o la máquina leyó los pensamientos de Momotaro? Esto nunca nos dijeron cómo reviven a las personas tampoco, así que X. A la interpretación. Viendo por fin el tan esperado reencuentro entre estos dos hermanos. Aunque no fue nada emotivo mi forma de ver porque Momotaro apenas la abraza, porque prefiere presumirle que la revivieron gracias a que él se encargó de todo. La hermana prácticamente demuestra ser quien manda en la familia y le dice que ella es la mayor y que le hable con respeto. Y ambos siguen haciendo su berrinche frente a Grimpy, que parece no importarle mucho. La hermana, después de todo, estaba muy orgullosa y agradecida con él por el inmenso esfuerzo que hizo para lograr el milagro de traerla de vuelta. Pero luego vuelve a la normalidad diciendo que es obvio que él era el más fuerte de momento, porque han pasado muchos años y ella estaba oxidada, así que lo seguiría al menos hasta que se adapte de nuevo. Concluyendo con esto, le pregunta a Momotaro sobre en qué extraño mundo estaban ahora, y este, en vez de decirle no tengo idea porque literalmente acaba de salir, le responde con un no te emociones, pronto lo sabrás. Hey, todopoderoso, le dice a Grim, ¿existe algún límite para revivir a las personas?, le pregunta, y Grimpy le contestaría que no. Esas son buenas noticias según Momotaro, dándonos a entender que va a revivir a medio torneo que ya vimos morir anteriormente. Y mientras que se lleva con su hermana, nos confirma que por mero capricho volverá a ser el torneo por bloques una vez más, con el afán de que creará un nuevo mundo en el cual ellos puedan permanecer, y que esa sería su nueva forma de vivir, o sea, con peleas y torneos por doquier, acabando por fin con el manga de Tales of Destruction, o Togi Boku no Shamo, el Ragnarok de Disney, como le quieran decir. Y miren, si les soy completamente sincero, creí que iba a ser peor, ya que realmente lo recordaba peor. Y no se equivoquen, es un final malo, eso sí, eso los tenemos muy claro, que prácticamente le quita todo el valor a las muertes de sus personajes, porque con este final básicamente se nos dicen que los combates no valen nada, porque un torneo a muerte no tiene sentido cuando lo puedes repetir una y otra vez con los mismos personajes, o más que nada perdería el peso sus muertes. El hype y la tensión de, por ejemplo, torneos a muerte, por decir así, es que si un personaje se muere, pues
pues se muere y nunca más lo vuelves a ver. Lo que quiero decir es que recuerdo el año pasado cuando me encontré este manga por primera vez con un video de Luigi, y me puse a charlar con él sobre qué tal el manga por curiosidad, porque la premisa es increíble. Es literalmente igual que Record of Ragnarok, solo que con cuentos, y yo ya llevo un buen tiempo siendo fanático de este manga, así que ¿por qué no? Lo primero que se me pasó por la cabeza es hacerle como mínimo 3 o 4 videos, y lo que no se me va a olvidar es que me acuerdo que en su primer momento él me había comentado de que no valdría la pena, porque hasta cierto punto el manga se pierde, el final es una mierda, y más encima no hay traducciones buenas de este manga, ya que por si quieres entenderlo a 100% tienes que hacer las comparativas con traducciones en portugués y en español. Teniendo todo eso en mente, yo de terco me dije, ¿por qué no? Y me puse a resumir combate tras combate sin haberme leído el manga por completo, que por si no lo saben fue así. Si tocaba resumir por ejemplo la pelea de Ali Baba vs Blancanieves, yo me leí hasta esa pelea y el resto lo dejaba para el próximo resumen, porque simplemente lo disfrutaba más así y me evitaba esa decepción que tanto se comentaba en el fandom. El punto es que ahora mismo que ya terminé de leerme la obra bien y recordar esas palabras junto a los comentarios que vi en muchas partes, solo me queda decir que sí, me decepcionó el final, pero disfruté mucho los momentos buenos mientras que las leía o la bonita comunidad a la que me agrupé gracias a este manga. Además de los raps, hay raps de Otogi que están increíbles, que no me hubiera ni enterado si no le hubiera dado la oportunidad, la verdad. Las menciones honoríficas obviamente al buen Vin y a Skiro, que como habrán visto he usado edits de fondo de muchos de videos suyos. Vayan a escuchar sus raps. Pero bueno, luego de toda esta terrible reflexión que les comenté, hablemos del final de la obra. Un torneo con los personajes de cuentos que hemos escuchado de toda la vida, con el objetivo final que el ganador de este torneo pueda revivir a su persona querida y poder tener su final feliz. Esa era la premisa desde un principio. Recuerdo también que cuando lo empecé a resumir se comentaba demasiado que habían rusheado el manga, que para los que no entiendan el término, porque yo no lo termino de entender pero así me lo dijeron, es que el autor fue obligado por algún factor externo o qué sé yo, a adelantar el final de su obra, y por eso le dieron un final tan malo y apresurado. Pero a mi forma de ver, eso no fue así, o a menos de que haya una fuente confiable que me confirme esto, porque si no quedó así. Y esto porque hay varios indicios desde el principio de la obra que iban a esquipear los combates del resto de bloques, como pasó con el bloque B, que eso fue en el capítulo más o menos 5, 6, 7 si no mal me equivoco. Desde el principio el manga era por y para el bloque A y el prota que es Momotaro, y no me vengan a decir que el prota no es Momotaro, que está más claro que el agua. El punto es que al no mostrarte absolutamente nada ni del bloque C ni del D desde un principio de los capítulos, deja ver de lejos que ya lo tenían planeado, porque si realmente haces un torneo dibujando cada pelea tendrías un total de 30 combates, 60 personajes y 60 pasados por contar. En Record of Ragnarok solo tenemos 13 y miren cómo sufrimos a veces. Aquí aunque suene mal, yo agradezco la no sobreexplotación de los personajes de cuentos, ya que es mejor la calidad que la cantidad. Entonces si no rusharon el manga, según yo, ¿por qué tuvo un final tan malo? Pues yo llegué a la conclusión de que ¿qué otro final podrías darle a esta historia? Si ni siquiera se había tomado el tiempo en explicarnos en qué mundo estábamos o el por qué pueden revivir gente así porque sí. Momotaro logró revivir a su hermana, ¿y ahora qué? ¿A dónde irán? ¿O qué objetivos tenían luego de eso? Y pues nada, era un felices por siempre y chao, terminó el manga tal y como era la premisa del principio. El error recae ahí mismo, porque creo que no hay peor final del que se pueda predecir fácilmente. Y si esto pasa por ejemplo con Record of Ragnarok, ya que la premisa inicial del manga era si los dioses ganan, los humanos mueren, y si los humanos ganan pues le dan 1000 años más, si el final de la obra no sale con un final súper rebuscado o algo que se separe mucho de estos dos finales que nos plantearon en un principio, van a tildar de final malo a muerte y estoy seguro. Y eso fue lo que pasó aquí. En resumen, Otogi es un manga que tiene destellazos, personajes memorables o combates interesantes como el Momotaro vs un Wukong o el Hansel vs Pinocho, pero tiene tantos huecos que no hay por dónde cogerlo. Así que sí, fue un manga decepcionante, pero disfruté leerlo y resumirlo para ustedes todos estos meses que llevo con Otogi. Ah, y por cierto, ¿se acuerdan que al principio del video les dije que les recomendaría mangas similares a Tales of Destruction para dispersar la rabia del final? Pues el primero sería quizás el ya conocido por ustedes Battle of the Forgotten, manga que tiene la misma temática de Otogi pero agregando otros personajes. Este manga ha sido bien recibido por el canal, que por si no le has echado un vistazo he resumido unos cuantos capítulos que también te dejaré en la descripción. Además que vi que ya subieron un nuevo capítulo con el pasado de Popeye que aún no me lo leo. Y como dije, el link del manga como las redes del autor las estaré dejando en la descripción. Y la otra recomendación que quería hacerles es sobre Memorias de las Sombras, un manga con la misma temática de Otogi de torneo de
cuentos, que de hecho muchos de los diseños de sus personajes los he estado compartiendo por la comunidad de YouTube o por historias de Instagram, así que igual y ya habrás visto alguna también. Si no mal me equivoco, actualmente cuenta con 2 capítulos que están subidos a TikTok en la cuenta del autor, que también obviamente te estaré dejando los links para que vayas a darle un vistazo ya ahora mismo. Una última cosa antes de despedirme, y es mandarle un gran abrazo, un beso enorme a los bellos todo hermosos miembros del canal. A Jennifer Pineda por volverse peleador del Ragnarok, muchas gracias, un beso y un abrazo enorme. A Toby MC9923, a Luis Olmos y a Riri, que son creadores de cuentos. A Yo Soy Rosidelia y a Steven Oficial por ser héroes representantes, que por cierto se viene resumen de la 4ª pelea de Requio luego de este video, que le tengo un montón de ganas. Y por último, un abrazo más o menos de 30 segundos para la jefa y L, quienes llevan un buen rato aquí como miembros. Muchas gracias por el apoyo en estos videos y sobre todo gracias por acompañarme en el final de esta lista de reproducción. Y para cerrar el video, un saludo a Benito, que canjeó una vaina rara del Discord que no termino de entender. Cerramos Otogi con él y con esta imagen. Cuídense mucho, chao chao.